Hoy vamos a aprovechar que tenemos al otorrinolaringólogo, el doctor Roy Acosta, para que todas esas consultas que probablemente usted tenga en casa, por ejemplo, el dolor de glándulas que decimos popularmente cuando son las amígdalas, ronqueras y por el ejemplo, vamos a ir desgranando una a una acá con el experto. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Vero. Mucho gusto. Doctor, vamos con la primera consulta. María González nos dice: todos los días me levanto con ronquera y paso el día con la voz rasposa. Yo no tengo inflamación, pero me dicen que pueden ser las amígdalas. ¿Será una señal de que tendré problemas a futuro? Esa es la primera consulta de María González. Y de hecho es una consulta muy frecuente, Verónica, porque bueno, cuando doña María habla de ronquera, se está refiriendo posiblemente a disfonía, que es un trastorno de la voz, en la calidad de la voz, en la que la persona amanece como gangosa, como ronquetas. Como que no le sale incluso. Más bien la voz es una voz como muy gruesa, que no es una voz finita, brillante, sino una voz como rasposa. Y eso no tiene que ver con las amígdalas, eso tiene que ver un poco más con unas estructuras que están un poquito más para abajo, que son las cuerdas vocales, que posiblemente van a estar siendo afectadas por trastornos asociados al reflujo gastroesofágico, trastornos asociados a una respiración nasal inadecuada durante la noche, que va a hacer que durante el sueño esté respirando por la boca, que también puede hacer que las amígdalas se inflamen. Entonces, al final, el proceso de mala respiración, el proceso de reflujo, también va a concursar con un problema de amigdalitis, o lo que la gente llama popularmente, se me inflaman las glándulas, ¿verdad? Entonces, posiblemente, en el caso de ella, lo que nos está refiriendo es un trastorno más de faringe o de laringe, más inferior, un poquitito más bajo, ¿verdad? Anatómicamente hablando, que sí posiblemente está asociado a trastornos por reflujo gastroesofágico. Y entonces a María, ¿qué le recomendaríamos? Vea, es muy importante porque el manejo de esto sea integral, ¿verdad? Porque tal vez la persona se queja de un síntoma que es más inferior, pero sus causas son en otras zonas. Por ejemplo, si una persona tiene el tabique desviado, si tiene unos pólipos muy grandes, si tiene cornetes muy grandes, si tiene amígdalas muy grandes o estructuras que generan obstrucción, eso le va a producir una mala función. Entonces es muy frecuente que nos consulten los pacientes por trastornos, por ejemplo, de dolor faríngeo en las mañanas, de ronquera, de mal aliento, que es una de las consultas más frecuentes en la consulta, y tal vez la causa o el síntoma que le aqueja a la persona es el resultado de otras estructuras cercanas que no le permiten funcionar de forma correcta. O también es el resultado de actividades o de prácticas, tal vez no tan adecuadas, que le pueden favorecer ese tipo de síntomas. Perfecto. Doctor, tenemos la consulta de don Helio. Él dice que le diagnosticaron sinusitis, y que por eso se le obstruye o se le tapa la nariz, pero que le mandaron unas gotas nasales para ayudarle con esta situación, que si será esto suficiente o si puede recurrir a algo más. Siempre es muy importante dentro de los manejos de los trastornos de vía aérea que tengamos un diagnóstico primero certero, no solamente un diagnóstico sindromático, de qué es lo que le está pasando a la persona. Por ejemplo, si don Helio tiene el tabique desviado o tiene pólipos dentro de la nariz, sí le va a ayudar mucho el tratamiento, ¿verdad? Porque le va a quitar inflamación, eso va a ser muy importante. Pero si las estructuras dentro de la nariz no son adecuadas, va a ocupar, además del tratamiento médico, posiblemente alguna instrumentación quirúrgica que le permita permeabilidad, que le permita a esta nariz que el aire pase libremente. Y muchas veces pasa que los pacientes son diagnosticados por sinusitis y realmente el trastorno de fondo que presentan no es una sinusitis como tal, sino una rinosinusitis, que es un proceso inflamatorio. La sinusitis vendría a ser más bien el proceso más avanzado, más severo, de contaminación por bacterias. Entonces ahí sí tendríamos una infección. Entonces ahí sí hablaríamos de sinusitis. Y se parecen mucho, los síntomas son muy similares, producen mucha obstrucción nasal, producen muy mal aliento, producen mal olor nasal, muchas secreciones, a veces son como secreciones espesas, que tienden a ser amarillentas, que tienden a ser verduzcas. Cuando hablamos de secreciones hablamos de moco, es lo que la gente habla flemas, popularmente. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta. Nos dice una esposa que está preocupada por su marido, que dice que estuvo 2 semanas con dolor de garganta, que era tan fuerte que incluso irradiaba al oído derecho, pero que ahora le quedó como un ruido extraño. Sí, eso es bastante común.
Cuando tenemos alguna afectación a nivel de cabeza y cuello, tenemos que recordar que nuestro origen embriológico en cabeza y cuello tiene muchas estructuras que son comunes y que Está tienen conectado, todo está, doctor. digámoslo así, todo está conectado, pero está conectado neurológicamente hablando. Entonces, no es raro que, por ejemplo, una persona tenga alguna afectación de amígdala o alguna afectación de cuerda vocal o alguna afectación en otra zona, y específicamente hablemos, no pensemos que este sea el caso, pero específicamente hablemos de un tumor maligno, de amígdala, de lengua, del hipofaringe, y no es raro que el síntoma principal o el síntoma inicial de consulta sea un dolor de oído, ¿verdad? Entonces uno tiene que siempre estratificar a los pacientes. Nos pasa a veces que hay pacientes, 60 años, fumador, alcohólico, con antecedentes familiares de tumores, que su única consulta o su única molestia es dolor de oído. Eso es muy importante, entonces tenemos que buscarle, tenemos que hacerle una estratificación y hacer una historia clínica correcta, un examen físico correcto e incluso tomar mano de nuestras armas, que son las armas endoscópicas, buscar dentro de la cabeza y el cuello con camaritas, con tomografías, con resonancias, para llegar a un diagnóstico correcto. Lo Para más probable, identificar. dentro de la mayoría de la gente, es que los procesos inflamatorios, como una amigdalitis, como una faringitis, sean la causa de ese dolor de oído. Es lo más frecuente. Pero también existen los casos en los que tenemos que preocuparnos y ocuparnos un poquitito más para buscar un diagnóstico un poquito más fino. Por eso es importante la consulta. Por eso es doctor. importante una consulta oportuna. Perfecto. Tenemos otra duda de parte de Marta Hernández. Ella nos dice, a mí me duele mucho la garganta. Es tanto que a veces siento hasta dolor de cuello. ¿Esto tiene que ver con la inflamación de las amígdalas? Sí, eso es muy importante. De repente, las amígdalas van a ser parte del cuadro inflamatorio. La garganta como tal, la faringe, o sea, es como el todo y las amígdalas son solamente una pequeña parte. Y sí es cierto que cuando hay mucha inflamación puede haber mucho dolor a nivel faríngeo. Más si es una persona que tiende a hablar mucho o que por sus labores diarias le toca hablar mucho. Por ejemplo, una maestra, una persona que se encarga de Trabaja en call center, atención en por un call ejemplo. center, una persona que atienda público, que tenga que estar recibiendo gente todo el día y que tenga una faringe inflamada, por la razón que sea, por reflujo, porque fuma, porque no se hidrata bien, porque se acostó llena y entonces estuvo en la noche teniendo trastornos digestivos, por la razón que sea, por una gripe, ¿verdad? Entonces va a tener una inflamación faríngea que va a hacer que tenga un sobreesfuerzo a la hora de funcionar, a la hora de hablar, y eso va a generar trastornos de dolor a nivel de cuello. Entonces es bastante frecuente también que concursen con mucho dolor cervical, con mucho dolor muscular. Es la gente que tiende a decir, es que me duele mucho cuando me toco aquí adelante, cuando me toco los músculos del cuello. Incluso se sienten tensos cuando uno los examina. Y eso está asociado a un dolor importante, que sería como la analogía de cuando uno le duelen las pantorrillas después de haber hecho la romería. Es por sobreesfuerzo, la mayoría de las veces. Sí, podría ser algo esperado entonces. Ahora, doctor, tenemos la consulta de Carol. Ella dice que cuando amanece, ella siente como si tuviera flemas y que cuando trata de expulsarlas y tose para hacerlo, que no sale nada. Como un estorbo, posiblemente, a eso se refiere. Eso es como nos lo describe ella a través del mensaje y que incluso le cuesta trabajo respirar. Correcto, sí, eso es bastante frecuente e importante. Ese tipo de síntomas, esas flemas que son matutinas, que la persona siente como un estorbo y siempre se lo escriben a uno. Siento como una molestia, como un estorbo que está detrás de la nariz, pero por encima de la garganta. Así como para ubicarnos casi como por detrás de la nariz. Ahí es como lo dice la gente. Eso realmente es una flema, es por una rinofaringitis o por una inflamación a nivel de la parte alta del cabo faríngeo, en donde se produce bastante inflamación e irritación, y eso va a generar como un estorbo, como una sensación incómoda, ¿verdad? Entonces la persona quiere como arrancarse o como quitarse esa molestia, sí, pero no puede. Y al final lo que está pasando es que la piel, la mucosa, es toda la que está inflamada. Entonces da una sensación como de estorbo, como de ocupación, como de masa. Pero también ese síntoma podría ser un síntoma temprano de una lesión un poquito más severa. Entonces, por eso insistimos, es importante revisar a todos los pacientes. Tenemos otra consulta, doctor. Dice, nariz trancada con esa sensación como si fuera alergia, que estornuda demasiado y que además le refiere un dolor de cabeza.
Sí, y es muy frecuente que ese dolor de cabeza sea hacia el lado frontal o como detrás de los ojos. De hecho, la gente siempre nos lo describe así. Sí. Cuando me agacho a ponerme los zapatos o cuando me agacho a ponerme las medias, siento como un peso en la cara. Eso es como de las formas más una presión. frecuentes, como una presión. Y otro síntoma que se asocia muchísimo a ese tipo de molestias, a ese tipo de dolor a nivel nasal, es la poca tolerancia a la luz. Entonces, hay gente que está en una habitación, en la sala de la casa, sale al patio y la luz del sol, la claridad incomoda, o las luces blancas, las luces que son este no tipo de podría luces, estar acá. posiblemente le incomoden mucho, porque hacen un poco de intolerancia, porque tienen inflamación a nivel del senos paranasales, de nariz, del rinofaringe, y eso genera mucha irritación y mucho trastorno funcional en las estructuras cercanas a la nariz. Los ojos podría incluso tener afectación a nivel óptico, por mala función del tubito que comunica con los oídos, mucha afectación a nivel de senos paranasales, lo que le produce mucho dolor de cabeza, y muchas veces son pacientes que tienden a ser confundidos o diagnosticados con migrañas, aunque no sean migrañas, por una causa que es más nasal, que es más inflamatoria. Doctor, tenemos otra consulta. Nos dice que desde los 12 años ronca, que tiene este problema, y que ahora se le suma inflamación, ardor y molestia en la garganta. Sí, eso, bueno, por la edad no sé si es este Inició desde los 12, pero no sé qué edad tendrá Bueno, en este momento. Pensemos en un chico de 10, 12 años más o menos, que es como frecuente. En esta edad tienden a haber muchos cambios hormonales tempranos por la adolescencia, entonces podría comenzar a haber un retroceso del tamaño de las adenoides, pero también puede comenzar a haber una mayor exposición a alergenos y una mayor situación de molestia o de inflamación mediada por alergias también. Entonces, esa combinación de eventos podría generarle mucha obstrucción respiratoria, mucho trastorno funcional durante la noche, y eso va a hacer que sea frecuente el ronquido. Y posiblemente el trastorno obstructivo de fondo sea unas adenoides un poquitito grandes, unos cornetes un poquito grandes, como una respuesta al ambiente, a las exposiciones que va a estar haciendo. Entonces eso lo hace respirar por la boca y lo obliga a roncar, que eso es muy frecuente que pase. Y no solamente en esas edades, es frecuente en varias edades, más si se aumentó de peso, más si se expone mucho a aire acondicionado, a polvo, si la persona es fumadora o tiene fumadores cercanos, si en la casa hay muchas mascotas o hay alfombras, todo ese tipo de exposiciones ambientales, el polvo, la humedad, los cambios de temperatura, los cambios de clima, todas esas cosas van a generar mucho trastorno funcional a nivel de la vía aerodigestiva. Entonces puede traducirse en ronquido, puede traducirse en dolor faríngeo, en halitosis o mal aliento, en una frecuencia alta de infecciones, que eso no lo hemos tocado ahorita, pero es muy frecuente también. A raíz de todo eso, la persona que va a estar generando infecciones frecuentemente. Por ejemplo, que te consulte y te dice, es que yo tengo que tomar antibióticos al menos 6, 10, 11 veces al año, o sea, casi que una vez por mes. Perfecto. Doctor, como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa Con y gracias mucho gusto, por ayudar con todas estas consultas de nuestros televidentes. Muy amable, doctor. Ok, pura vida, mucho gusto. Ítalo.